En los últimos tiempos ha habido un cambio considerable en el suministro y uso de las tecnologías de la información. Las organizaciones cada vez más trabajan con ecosistemas de tecnologías de la información externos a las organizaciones que no están bajo su control directo. También ha habido una explosión de disponibilidad de datos que requiere un nuevo enfoque por parte de los órganos de gobierno de esas organizaciones. Y ha habido un cambio significativo en las expectativas de los usuarios, especialmente los más jóvenes, sobre cómo interactuar con las organizaciones a través de su tecnología. Las TI, por tanto, son ahora un elemento vital para las organizaciones, no solo para respaldar sus sistemas de información, sino también para producir una mayor integración con la cadena de valor de la propia organización y también aumentar el compromiso con sus usuarios. Pero, ¿cómo influyen estos cambios en la universidad? ¿Cómo producir más valor con las tecnologías de la información en las universidades? ¿Y cómo liderar las tecnologías de la información para alcanzar mayores niveles de madurez digital? Ninguna organización puede madurar digitalmente de golpe. Hace ya varias décadas que las universidades se informatizaron en un proceso mecanizado de transformar lo analógico en digital, proveyendo de conectividad, programas y datos, accesibilidad, principalmente para los servicios administrativos, y podríamos decir entonces que el valor de las tecnologías de la información estaba en automatizar la información. Más cercano en el tiempo, las universidades empezaron a digitalizar sus procesos con soluciones integradas e integrales para optimizar la operativa diaria. Entonces, el valor de las tecnologías de la información está en la excelencia de los procesos, en su calidad. Pero la transformación digital exige un nivel de madurez superior, que requiere que las universidades no solo digitalicen sus procesos, sino también que empiecen a desarrollar productos digitales y acercarse a los usuarios de una forma más cooperativa. El valor, por tanto, está en el liderazgo de las tecnologías de la información en la organización y en el empoderamiento digital del usuario. Entonces, para liderar la transformación digital, las universidades deberían incorporar buenas prácticas que ayuden a los líderes a tomar las decisiones adecuadas en relación con las tecnologías de la información. Es lo que llamamos gobierno de las tecnologías de la información, que impacta en todas las decisiones de TI, tanto las de la digitalización como las de la transformación digital. Todas esas decisiones deberían ser consecuencia de una estrategia que guíe el gobierno de las tecnologías de la información, que no es otra cosa que la dirección y el control de la gestión y la operación tanto de la tecnología como de la información. Afortunadamente, para lo que concierne al liderazgo de tecnologías de la información, el gobierno de tecnologías de la información está estandarizado alrededor de la norma ISO 38500, que es el único estándar de gobierno corporativo para tecnologías de la información. La norma ISO 38500 separa claramente las actividades propias de gobierno, dirigir, evaluar y monitorizar, de las tareas propias de la gestión. Así, los órganos de gobierno de las universidades, como por ejemplo el Consejo de Dirección, que soporta las presiones y la responsabilidad de toda la universidad, debería ejercer su autoridad dirigiendo planes y políticas, evaluando propuestas que provengan de la gestión y monitorizando el rendimiento y la conformidad legal, siguiendo 6 principios de buen gobierno. Así, las tareas de gobierno pueden implantarse a través de buenas prácticas que siguen estos 6 principios. Con responsabilidad, por ejemplo, se pueden establecer una estructura del rectorado que realice funciones de CIO, como por ejemplo un vicerrector. O con estrategia, que es necesario alinear la estrategia de la universidad con la estrategia de las tecnologías de la información a través de acciones propias de un plan estratégico global. O con adquisición valiosa, sería interesante tener una cartera estratégica de proyectos que refleje ese alineamiento estratégico que antes mencionábamos. También con medida del rendimiento, con cuadros de mando y control en los que aparezcan indicadores de los procesos nucleares de la universidad, como el de enseñanza-aprendizaje o el de investigación con respecto al uso de las tecnologías de la información en la propia universidad. Con conformidad legal, que significa, por ejemplo, tener un proceso que permite identificar el cumplimiento de la protección de datos en la organización,
Y finalmente, mejorando la conducta humana al liderar un plan que establezca mayores capacidades de tecnologías de la información en los propios usuarios. La norma, por tanto, deja claro que recae en el equipo de gobierno la responsabilidad de un buen suministro y uso de las tecnologías de la información. Por tanto, en las universidades debería ser el Consejo de Dirección que de manera proactiva impulse y lidere la implantación de buenas prácticas de gobierno de tecnologías de la información en la universidad. Pero implementar el gobierno de tecnologías de la información a través de buenas prácticas y principios ayuda a transformar digitalmente la universidad. En primer lugar, recordemos que la transformación digital no trata de las nuevas tecnologías que han irrumpido en los últimos tiempos, sino que trata de cómo esas tecnologías transforman a las personas que interactúan con y en la organización, tanto las externas, como por ejemplo los estudiantes, como las internas, los profesores y administradores. Las universidades, por tanto, deberían ser ahora ambidiestras en la innovación tecnológica, explorando y explotando a la vez, donde los datos de esas personas que provienen de la organización, pero también de ecosistemas externos que compiten y cooperan, son esos datos los que pueden provocar mayor valor en la innovación disruptiva y en la evolución de los procesos actuales digitales. En este ciclo virtuoso de innovación explorativa y de explotación de los procesos ya digitalizados es donde la universidad se transforma y donde el gobierno de tecnologías de la información puede ser clave para liderar estratégicamente los cambios de modelo y el funcionamiento de la universidad. El objetivo de esa estrategia, liderada por el Gobierno de Tecnologías de la Información, debería resultar en un PAS y un PDI empoderados digitalmente, porque ya lo están en la organización, desarrollar productos digitales nuevos, no evolucionados del proceso analógico y aumentar el compromiso de los estudiantes a través de la interacción digital de un modo mucho más natural para ellos. Pero eso sin dejar de ser excelentes operativamente en los procesos que ya han sido digitalizados y optimizándolos. Entonces, el gobierno universitario de las tecnologías de la información puede impactar en varias dimensiones organizativas, contribuyendo a alcanzar los objetivos de la transformación digital. Primero, creando valor. Las universidades, sin abandonar la digitalización de los procesos, deben empezar a crear valor a partir de nuevos productos meramente digitales. El Consejo de Dirección debería también liderar la implantación de un marco de gobierno de tecnologías de la información para dirigir y controlar la innovación tecnológica ambidiestra, implementando, entre otras cosas, una cartera de proyectos estratégicos. La universidad también debería enfocarse a la innovación digital, pero siempre centrado en las personas y en el valor que les proporciona la interacción a través de las tecnologías de la información, e implementar inteligencia de datos, cuadros de mando integrales con indicadores, con tecnologías de la información, sobre los procesos nucleares de enseñanza-aprendizaje e investigación que han sido algo más abandonados en los procesos de digitalización anteriores. Finalmente, la universidad debería ser más ágil estructuralmente, ya que tiene empoderados a sus empleados, PAS y PDI, empoderarlos digitalmente, que va más allá de darles privilegios en una intranet para determinados procesos, sino que va de crear estructuras más flexibles, más ligeras, más ágiles, dotadas de herramientas digitales para tomar decisiones alineadas con la estrategia e impulsando la innovación abierta. Podemos hacernos algunas preguntas sobre el valor actual de las tecnologías de la información en la universidad. ¿Cuánto de lo que hace el alumnado y el profesorado cada día está relacionado con los sistemas de información ya digitalizados? ¿Cuánto de lo que realiza un investigador usando las tecnologías de la información se basa en esos procesos? Y al revés, ¿cuánto de lo que hace lo hace con ecosistemas de tecnologías externos que le aportan mucho más valor? Los planes y políticas de la universidad, basados en una estrategia de tecnologías de la información, deben reforzar el valor de los procesos nucleares de la universidad, investigación y docencia, como siempre, pero ahora
centrados en las personas, conducidos por datos, siendo más ágiles y con ciclos más rápidos de resolución y suministro de las tecnologías de la información. Porque ya hace mucho tiempo que sabemos que las tecnologías de la información son un elemento vital para las universidades. Ahora hay que madurar su cadena de valor, el valor que le otorgan las personas, estudiantes, profesores y administradores al interactuar con la universidad y en la universidad a través de las tecnologías de la información. El gobierno universitario de las tecnologías de la información, a través de buenas prácticas de gobierno, puede ayudar a liderar y conducir esa transformación digital y conducir la universidad a una mayor madurez. Muchas gracias.